el tema 4.2 de la unidad número 5 es el área de polígonos semejantes. Cuando tenemos la razón entre las áreas de dos figuras semejantes, nos vamos a dar cuenta que eso va a ser igual al cuadrado de la razón de semejanza, porque estamos hablando de área, y recuerde que el área se mide en unidades cuadradas. Entonces, por ejemplo, vamos a plantearnos esto. En los triángulos ABCD y DEF son semejantes y la razón de semejanza es de 1 es a 3, ¿verdad? Entonces nos dice además que el área del triángulo ABC es la base, que es BC, por la altura, que es AB, dividido entre 2. Recuerden que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Y entonces el área del triángulo de EF es lo mismo, la base, que sería EF, por la altura, que sería DE, dividido entre 2. Entonces la razón entre las áreas, ¿cómo se calcularía? Quiere decir que el área del triángulo ABC entre el área del triángulo de EF, así se escribe esa forma de expresar el área, escribiendo las letras que lo forman en paréntesis, será dividir el área del triángulo ABC, que ya la habíamos definido, entre el área del triángulo de EF. Al efectuar esta operación que tenemos aquí, observamos que se simplifican los denominadores, que son 2. Y entonces me va a quedar que BC entre EF multiplicado entre la razón de AB entre DE. Entonces, pero como resulta que BC entre EF, esa razón es 1/3, porque aquí dice que la razón de semejanza es de 1/3, es decir, que BC entre EF es 1/3, y que también AB entre DE es 1/3, porque es la razón de semejanza. Entonces quiere decir que el área, y observe, tenemos estas razones de semejanza iguales, ¿verdad? El área es 1/3 por 1/3, o lo que es lo mismo, 1/3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, en conclusión, podemos decir, para este ejemplo que tenemos acá, que la razón entre las áreas de esos dos triángulos es igual a 1/9, porque 1/3 por 1/3 es 1 por 1, 1, y 3 por 3, 9, es decir, el cuadrado de la razón de semejanza. Quiere decir que para hallar el área de polígonos semejantes, pues simplemente elevamos al cuadrado la razón de semejanza y ya tenemos el área de esa razón de esos figuras que son semejantes. Veamos entonces estos ejemplos. Dice, en el caso del primero, los triángulos ABC y DEF que se muestran son semejantes, dice, a razón de 1 es a 4. Me está diciendo además que BC mide 3 centímetros y AG, que sería la altura, mide 2 centímetros. También me está diciendo que EF mide 12 y que DH mide 8 centímetros. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la razón entre las áreas de los triángulos? Y vamos a utilizar lo que estamos viendo ahorita en esta clase. Bien, entonces, como resulta que, de acuerdo a lo que acabamos de plantear, la razón de semejanza entre los triángulos dice aquí que es 1 es a 4. Entonces quiere decir que el área del triángulo ABC, la razón de esta área con el área del triángulo DEF es elevar al cuadrado la razón de semejanza, es decir, 1/4
elevado al cuadrado. Y 1/4 elevado al cuadrado es 1 por 1, 1, y 4 por 4, 16. Tendremos entonces que la razón entre las áreas de los triángulos es de un 16avo. El literal B nos dice que comprobemos la respuesta de este literal encontrando primero las áreas de ambos triángulos y luego la razón entre ellos. Bien, calculemos el área del triángulo ABC. Recuerde que eso es base por altura dividido entre 2. Y la base del primer triángulo, la base BC, nos dice ahí que BC medía 3 centímetros. Entonces vamos a poner 3 centímetros por la altura, que es AG, y AG vale 2 centímetros. Todo esto dividido entre 2. Y si multiplicamos 3 por 2 es 6 centímetros cuadrados dividido entre 2. Eso es igual a 3 centímetros cuadrados. Bien, ahora calculemos el área, aquí era ABC, perdón, del triángulo DEF. Y la base es EF, la base EF decía anteriormente que valía 12, es decir, 12 centímetros, por la altura que valía 8 centímetros, y esto dividido entre 2. Y pues si multiplicamos 12 por 8, eso me va a dar un valor de 96 centímetros cuadrados divididos entre 2, y al dividir 96 entre 2 me va a dar 48 centímetros cuadrados. Ahí hemos calculado las áreas. Entonces vamos a verificar ahora que la razón del área del triángulo ABC entre la razón del área del triángulo DEF es el área del triángulo ABC, nos dio 3 centímetros cuadrados, y el área del triángulo DEF me da 48 centímetros cuadrados. Y si simplificamos, vamos a dar cuenta que tercera de, ¿cómo se llama?, de 3 es 1, y tercera de 48 es 16. Y aquí se eliminan las unidades, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. Por lo tanto, esto es igual a un 16avo. Y nos damos cuenta que efectivamente nos dio igual que cuando trabajamos solamente con la razón de semejanza. Ahora veamos el número 2. Dice, si la razón entre las áreas de dos triángulos semejantes es un 25avo, ¿cuál es la razón de semejanza? Y justifiquemos la respuesta. Bueno, como estamos hablando, vamos a suponer que tengo dos triángulos, digamos. Estamos hablando que el área del triángulo ABC entre el área de otro triángulo, digamos, DEF. Esta razón de semejanza dice ahí, mire, si la razón entre las áreas de dos triángulos es un 25avo, entonces lo que nos preguntan, ¿cuál es la razón de semejanza? Como recordemos que la razón de semejanza elevada al cuadrado me va a dar la razón de las áreas de los dos triángulos semejantes. Y esto implica que si yo quiero saber cuál es la razón de semejanza, tendría que extraerle la raíz cuadrada a un 25avo. Y esto es que la raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, la razón de semejanza es, en este caso, un quinto. Entonces puedo escribir como respuesta que la razón de semejanza es un quinto. Y ahí tendríamos pues resuelto nuestro problema.